Vince, ¿tú crees que nacimos con miedo o lo aprendimos? Oye, Maribel, esa es una excelente pregunta y te la contestaría si no fuera porque hoy tenemos, un invitadazo de lujo que creo que nos va a poder contestar mucho mejor que yo esa pregunta. Bienvenidos a Valiente con Miedo. Nosotros somos Vince Ramos. y la Doc Maribel. Pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy queremos decirte que nosotros creemos firmemente que eres valiente. Y justo nuestro objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiremos acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. ¡Ay, pues qué emoción, qué emoción! Episodio 4. No lo puedo creer. Estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy. Así es. Y pues les damos las gracias a todas las personas que nos están escuchando. Sí. Que nos han escuchado en los anteriores y que nos están escuchando en este, porque se empieza a poner fuerte la cosa. No, sí. La verdad es que estamos sorprendidos de su respuesta, de ver cómo nos comentan, cómo nos comparten. Y hubo una persona esta semana que la verdad, Chacón, un besote, que nos dijo que a raíz del podcast pues se lanzó ya a escribir su propia radionovela, bueno, el guión para lanzar su radionovela. Y ya hizo así como que sus borradores y al parecer les está gustando bastante. Entonces, yo estoy bien feliz, bien emocionada. Bueno, y yo estoy muy emocionado para que, ya sin más preámbulo, tenemos aquí una persona que ya se me queman las habas por presentarlo, por dar la bienvenida. Y pues hazlo tú como se merece, Maribel. Bueno, pues bienvenidos. Aquí tenemos nada más y nada menos que a una persona que queremos y estimamos muchísimo, porque gracias a él incluso nos conocimos tú y yo. Así es. Sí, o sea, gracias. No me culpen a mí. No, sí, o sea, fue... La verdad es que los dos, tanto Vicente y yo, te admiramos, Álvaro. Ha sido una persona que nos ha marcado muchísimo. Yo en lo personal, yo creo que... te he aprendido tanto y eres un ser humano que admiro muchísimo, no nada más por tu trayectoria, sino por lo que te conozco y por el impacto que has generado en muchísimas personas. Entonces, por eso quisimos que nos dieras la patadita de buena suerte y siendo nuestro primer invitado el día de hoy. Y es la primera vez que nos vemos post pandemia, entonces en persona y qué mejor que hacerlo en este espacio, ¿no? Así es, bienvenido Álvaro. Yo también estoy muy contento porque más allá de el gran profesional que eres y que yo sé que este episodio va a estar súper nutrido. Yo estoy muy contento por el cariño que te tengo, por el respeto, por la admiración que te tengo y pues también muy emocionado de que seas justamente tú quien sea la primera persona que tenemos invitado en el podcast. Así que, Álvaro, bienvenido. Y para los que no conocen a nuestro estimadísimo Álvaro, cuéntanos un poquito de él, Vince. Bueno, miren, les voy a hablar un poquito de Álvaro. Es licenciado en Sistemas por el Tecnológico de Monterrey. También tiene una maestría en Administración de Sistemas, también por el TEC de Monterrey. Exatex los tres. Exatex los tres, así es. Sí. Y un MBA de la Thunderbird Business School en Arizona, ¿correcto? Pero fíjate, y ahorita te voy a preguntar algo, Álvaro, porque has sido director en áreas de tecnología de empresas, pues, de la industria financiera y telefónica. Y emprendió en el campo de los sistemas de información y capital humano y hasta el momento has abierto 4 empresas, ¿correcto? Bien. Y miren, fíjense Pero nada no más. nos viene a hablar de tecnología. No, hoy no. Hoy no. Y fíjense, nada más para que sepan con quién estamos hablando, ha sido coach consultor de empresas chiquitas, tal vez algunas las conozcan como Volkswagen, Grupo Sura, Grupo Arca, Coca-Cola, SAS, Microsoft y el TEC de Monterrey. Y por donde lo conocimos nosotros, por donde te conocimos, Álvaro, fue por tu rol como conferencista, como coach. Ahora sí que coach de coaches, Sí. facilitador de talleres en 5 países y yo estoy seguro que con un alcance todavía mayor. Y avalado por el International Coaching Federation, ¿correcto? Así es. El ICF y la faceta en la que te conocimos como fundador de The Hack, Desarrollo de Habilidades de Coaching. O sea, nos certificó a Nos Vince y a mí. certificó a nosotros dos. O sea, él es el así responsable de las cosas que pasó. No me culpen a mí. Exactamente. Y bueno, una cosa que me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿a cuántos coaches has formado? Bueno, si nos vamos formalmente, en los 5 países tuvimos, hasta antes de la pandemia, 1,200. 1,200. Ahora en nuestro programa en línea tenemos otros 40, así que ahí vamos. Así que ahí vamos, muy bien. Un montón. Y yo tengo
bueno, tengo dos preguntas, así como para arrancar. La Bien. primera es, ¿cómo fue el brinco de sistemas a coaching? Sí. Cuéntanos eso. ¿Cómo es esa historia? Bueno, mira, cualquier cosa que tenga que ver con mi vida o mi trayectoria profesional, que puede parecerte atípica, aunque, bueno, muchos colegas han pasado por la misma, tiene que ver de la mano de Dios. Ok. Si tú quieres, para hacerte una historia tan larga, cortita, yo me independicé para poner una empresa de outsourcing. Ok. Y nada, pues lo hice, un amigo me invitó, eran puros amigos que económicamente eran muy pudientes. Yo me lancé con mis ahorros, ya tenía una empresita de sistemas. Pero imagínate que nos fue tan bien que en una reunión a los 6 meses de haberla abierta se convino en que esto iba a crecer tanto, como luego fue el outsourcing, que íbamos a requerir reinvertir, se iba a reinvertir las utilidades de la empresa por al menos un año. Ok. Entonces, claro, yo haciendo viscos porque eran mis flujos. Sí, claro. O sea, iba a pagar todo y debía mi departamento, parte del coche, las tarjetas. Así que, pues, voy con mi amigo y le digo, oye, yo no puedo con ese tren. Y me dice, no hay problema, dilúyete, vende parte de tus acciones, te capitalizas y listo. Y yo no quiero vender mis acciones y valen 1/3 más de lo que valían a 6 meses. Y yo había tomado talleres de desarrollo humano varios años atrás. De hecho, gracias a uno de ellos puse mi primera empresa. Entonces, pues eso dio origen a que yo buscara otras maneras de ver el tema. Hice ahí Movimiento Networking. Dije que yo daba uno de los talleres, lo cual era cierto. Había dado como hobby alguno. Y de la nada, una vez un centro te esperaba un entrenador peruano o argentino. Le dio diarrea, qué sé yo. Me enviaron un lunes. Oye, ¿puedes estar el miércoles en Querétaro? Todo decía en lado de Querétaro y yo ya estaba ahí. Y nada, o sea, fue buena suerte. Me acuerdo que habían 32 personas. Y en esos procesos eres tan buen coach como las personas toman el siguiente programa. Así es. Así que eran 32 personas, 32 estaban en ese programa. Wow. Así que de la nada, quienes eran dueños de este centro me dicen, oye, por favor, ven a Querétaro cada 45 días a dar este proceso. Wow. Había ahí una persona de Michoacán que estaba ahí en el staff y dice, oye, ve a Michoacán cada 45 días. Y la persona que me recomendó, que casi me recomendó, pues para que yo no le pusiera gorro que quería trabajar en Monterrey, se enteró y dijo, ven a Monterrey. Así que de la nada, yo ya no tenía, ahora sí, tiempo para hacer el trabajo de la vida real, No manches. porque tenía una agenda muy interesante en el coaching. No, la verdad es que eres una persona extraordinaria en coaching, Álvaro. Y yo creo que esta vez que estás con nosotros, también yo le dije a Vince, tiene tan mala fama últimamente el coaching que necesitamos dignificarlo. O sea, de verdad yo creo que es una herramienta que a mí en lo personal, y Vicente también, nos cambió la vida. Pero tiene tan mala fama porque ahorita todo el mundo dice ser coach y salen coaches de todos lados que la gente dice, guácala, y entonces, ya sabes, psicólogo, que yo no tengo nada en contra de los psicólogos, ni psiquiatras, muchísimo menos, pero sí creo que es una herramienta muy valiosa que muchas personas, cuando está bien utilizada y es un buen coach, obviamente, no alguien que agarra un diplomado, sabrá Dios de qué, y ya dice, se autodenomina coach, sino cuando es bien llevado el coaching, sí puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Platícanos un poquito, Álvaro, qué es el coaching, porque yo creo que hay que quitar ese mito de me van a decir qué hacer, ¿no? Me van a resolver la vida. Maribel, en realidad, si yo dijese qué es coaching, o una de dos, o te hago la definición de alguno de los grandes reguladores de coaching, ¿estamos? Hay muchos muy reconocidos, pero lo cierto está que esto es también muy importante a oídos del mercado. Si tú eres abogado o eres ingeniero en sistemas o eres médico, existe cierta currícula que está avalada, en este caso en México, por la Secretaría de Educación Pública. Así es. Tú avalas tu programa. Si el programa va y tú cumples los requisitos, presentarás el examen y eventualmente eres reconocido como un médico. Así es. Entonces el mercado puede esperar que si tú dices ser médico titulado en México, significa que has cumplido cierta regulación. Lo mismo si eres ingeniero civil o arquitecto. Así es. Es muy importante que la gente sepa que eso no es igual en el coaching. Así es. Es decir, cuando hace poco me hablaron de Denver y me decían, oye, ¿puedes apoyar a esta persona? Es para un chico porque el padre quiere un coach. Y yo vi que por ahí en tus redes crees coach. Me dijo una compañera de la carrera, imagínate. Pero quiere un coach de vida. Y yo, ¿y por qué quiere un coach de vida? O sea, más bien dime cuál es el tema con el chico. Te digo, si lo puedo apoyar. Pero ¿por qué el título? Porque los coaches de vida resuelven esto. Bien. Ok. Es claro. Entonces, ¿qué es importante que sepa el mercado, quienes nos escuchen? Que aun y cuando hay esfuerzos muy serios de instituciones para decir esto es coaching y esto probablemente no lo sea, lo cierto está en que cualquier persona puede decir mañana que es coach
Sí. porque es decir, autodenominarse, puede leer la mano, los pies, hacer ejercicio, puede llamar a los ángeles, leer las chakras, que no estoy en contra de nada de eso, Claro. pero puede decir, esto es coaching, se llama coaching del alma, se puede coach de esto. Entonces, de repente, el término está bastante revuelto. Yo he contado anécdotas, como una ocasión que me llamaron de un partido político en Guadalajara, en una ciudad, Tlaquepaque. Y en realidad me comentaron áreas de oportunidad y propuse un proyecto, primero pues para que todo el mundo pudiera expresar sus ideas y segundo poder discernir de un plan a una necesidad. El lenguaje, que tú sabes, el lenguaje es la manera en que transmitimos y nos damos a entender. No es lo mismo que yo diga, recuerda tus errores de niño, a que yo diga, recuerda la ocasión que uno de tus hermanos sufrió. Automáticamente, la segunda manera en que dije los temas, te acordaste de un hermano. Sí, claro. Acuérdate el momento que de niño tuviste que llorar solo. Versus decir, acuérdate de algún momento difícil de la infancia. Es decir, en la manera de hablar es la manera en que los coaches aprendemos a generar las imágenes en la mente de las personas y transmitir el mensaje. Por eso entramos vendedores, por eso entramos. Okay. Pues, ¿qué ocurrió? Que al final del día la propuesta la vieron, obviamente me negociaron una buena cantidad, al final políticos, y que te pagamos esto, luego si ganamos la campaña, vemos si te pagamos lo otro, tacatá, llegamos a un acuerdo y listo. Así que imagínate, yo iba a requerir algo así como 70 coaches, así que me pongo a hablar de, imagínate, todos mis graduados, oigan, aquí tengo trabajo para todos. Pero el proyecto no caminaba, o sea, es decir, no le arrancaban. Iba yo a Guadalajara, no me daban audiencia, hasta que una ocasión le pude invitar una cerveza a uno de los señores del comité. Y me dicen, oye, digo, según yo ya estábamos listos, ¿qué pasó? ¿Va esto o no va? Dice, mira, estábamos, parte de este proyecto, toda la campaña la paga parte del, hay un fondo estatal, pero hay un fondo municipal. Y cuando estamos viendo los gastos, salió tu proyecto y la persona que se encargaba de las finanzas dijo, ¿y esto qué es? Ah, mira, esto es lo que trae un coach. Ay, no. Eso que se andan abrazando y besando, no. Es decir, coach significa las personas que hacen que la gente se agarre la mano y llore. Entonces, no necesitamos eso ahorita para una campaña política, ¿no? Y esos son los temas. Exactamente. Ahora, eso bueno, es lo que independientemente, pasa. me voy a hacer cargo de tu pregunta. Ajá. Desde como yo lo concibo, dejando muy en claro que no pretendo apropiarme del término y que cualquier persona que piense distinto a lo que yo digo, dado que no es un término como una ingeniería, podría tener razón. Mira, vamos a ver un coaching, un conjunto de métodos, de técnicas, donde ahí caben muchísimas cosas, desde programación lingüística, de temas constelares, de patrones mentales, desde neurociencia, para apoyar a un ente, llámese persona, organización, pareja, empresa, llegar de un punto A a un punto B. Okay. Generalmente las competencias de los coaches son competencias blandas, es decir, generalmente va, y bajo estos términos, pues vemos qué está pasando dentro de las organizaciones que tienen que ver con personas que al momento de reunirse generan valor a la empresa. Claro. Entonces, ¿qué está dejando de pasar que lo genera o no lo genera? Okay. Oye, Álvaro, y el que se maneja con temas duros de las finanzas, de las utilidades, tal cual, porque hay coach financieros. Sí. Vamos a lo mismo. ¿Puede haber un coach financiero o con temas duros? Por supuesto que sí, pero la persona, en vez de llamarse consultor, ahora se hace llamar coach. ¿Por qué? Porque tiene mayor appealing. Y dijiste algo muy cierto, y estamos invadiendo terreno de los psicólogos. Yo he tenido psicólogos en The Hack, estudiando coaching. Sí, pues Marco Leone, que es buenísimo. Y tiene su razón de ser. Sí, claro. También tiene que ver con marketing. Sí, claro. No, es que imagínate que estás, no sé, están las 5 amigas en el Starbucks. Y de repente una de ellas dice, con permiso, amigas, es que me tengo que ir. ¿A dónde vas, Juanita? Voy con mi psicólogo. Pues se para y que se quedan todos diciendo, híjole, el marido de esta sí la dejó bien loca. Pero, ¿qué pasa si Juanita se para y dice, con permiso, voy con mi coach de vida, permiso? Entonces quedan, wow, eso está en performance. ¿Con tu qué? Ay, ¿quién es? Entonces, ¿dónde lo sigo? Claro, entonces sí, claro. yo tengo unos amigos psicólogos que dicen, bueno, soy psicólogo, pero también doy coaching. Sí, claro. Así como decir, he ampliado mi esquema Su esquema. Y Oye, tú, bueno, pasa. No, mira, yo quería ver algo contigo porque creo que algo muy importante y que creo que es algo que marca para mí la pauta es el resultado. Y justamente hoy que vamos a hablar del miedo, ya me voy a meter en el tema, porque si no podemos estar aquí las horas y son temas increíbles y fascinantes, pero antes de que nos empieces a hablar desde el miedo, lo que quiero decir es, antes de que nos empieces a hablar del tema que nos ocupa en el podcast, a mí me gustaría primero conocer un poquito más de ti desde ese espacio en donde tú has tenido miedo. Háblame, quiero conocer al Álvaro
vulnerable a ese Álvaro, quiero conocerlo en algún momento en donde hayas estado así en la oscuridad del miedo y sobre todo el proceso, no desde el coach, sino desde el humano maravilloso que eres, de cómo fue eso. A ver, cuéntanos una historia así de un miedo profundo que te haya marcado y que el proceso para atravesarlo. Exacto, el proceso que hiciste para atravesarlo. Bueno, ciertamente haría más sentido mi respuesta a la luz del tema, pero yo como cualquier ser humano, digo, tengo miedo. De los miedos buenos, que ahorita hablaremos, o útiles, vamos a decirlo, creo que es la palabra correcta, a los miedos limitantes. Ok. Por mi historia, bueno, pues me daría miedo a quedarme solo, me daría miedo a no poder hacerme cargo, perder mi independencia, no hacerme cargo por los medios de lo que yo quiero. Me daría miedo cómo me voy a sentir si pierdo a alguien que yo amo, a la gente, ahorita con el COVID y todo esto. Pero un momento que tú digas, así de, este momento lo recuerdo donde me estaban temblando las piernitas y hice esto o pasó esto, o sea, que se te venga así a la mente, así como que digas, no, este día sí me pasé, ¿no? O sea, no recuerdas. No, pues ocasiones que tenga miedo son muchas. Ahí cuando ubiquemos el miedo como una emoción. Ajá. Estamos, o sea, algo que está ocurriendo y sientas miedo. Pues me ha dado miedo hasta cuando le marcan penal a los Tigres en contra y vamos perdiendo la final. De perder una apuesta. Pero también estoy hablando de que tengo miedos mucho más grandes que momentáneos. Sí. Por ejemplo, no sé, cuando pierdes una relación de pareja, que dices, bueno, esto va a durar meses, al rato va a reaccionar que soy el mejor partido que puede haber en la vida, o simplemente no va a regresar, entonces estoy disponible, no estoy disponible. Creo que eso es, ¿por qué? Porque ese miedo destraba algunos otros miedos, de los que platicamos un momento más, que están dados. Si me preguntas miedos como emoción temporales, pues desde que voy en el avión y esa cosa empieza a temblar. Ya, pero no hubo algún momento así que se te venga, en este momento, ¿no? Que recuerdes. Bueno, yo me acuerdo que estaba en las empresas que empezaba a haber recortes y de repente te buscan en presidencia y yo no. Y al final era, oye, Álvaro, necesitamos que recortes gente de tu departamento. No, pues sí, eso ahora con la pandemia yo creo que mucha gente se puede sentir identificada, ¿no? Primero, ya sabes, ¿no? Con la mitad del sueldo y lo bueno ahora sin sueldo y ahora ya sí, ya nada, ¿no? Sí, claro. Oye, en tu trayectoria de vida, ahorita que nos hablabas de cómo fue el proceso de irte de los sistemas al tema del coaching, en todo ese caminar, ¿cuál ha sido el reto más grande que has dicho, híjole, no sé si estaría en la capacidad de lograr esto? No, yo creo que el reto más grande es a nivel identidad. ¿Sí? Okay. Mira, por ejemplo, muchísimas colegas, ahora que se vino la pandemia y muchísima gente que tenía su quehacer profesional en los espacios presenciales, pues dejaron de tenerlo. Claro. Entonces muchos de ellos me llamaban y, oye, es que, ¿qué hacemos? ¿O qué hago? O tal cosa, porque pues tengo mis compromisos financieros. Claro. Y pues no los medios para cubrirlo. Y en ese momento pues ya no me ponía como colega, me ponía como coach. Bueno, mira, ¿qué puedes hacer? Y noté que muchísimas de las limitantes para poder emprender en otra cosa es que yo soy coach. Entonces, fíjate cómo coach está a nivel de identidad. O sea, yo soy. Sí. No. Sí. Es algo que hago y que hago cuando tengo un mercado para hacerlo, sino soy. O sea, eso no cambia cuando el que es ingeniero, pues yo no puedo vender pan. ¿Estamos? Sí. Y el que es arquitecto, pues yo no puedo ponerme a vender cremitas o vender tamales, o vender el cuerpo, qué sé yo, porque yo soy. Ajá, sí, claro. Bien. Entonces, creo que los grandes retos es ese espacio, Vince, donde yo no nada más era profesionista, yo era director. Claro. Creo que la primera crisis es yo quién soy. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue yo no tenía tarjetas de la primera empresa de sistemas que puse, me hice unas tarjetas que dijera director. ¿Por qué? Porque antes era muy común, llegas al aeropuerto, hola, ¿qué tal? El clima, oye, está bonito el vuelo. Oye, ¿qué tal? ¿Dónde trabajas? Sacabas tu tarjeta, se la das al tipo y lo primero que hacías es, y veías abajo el logo de la empresa y el puesto. Entonces, pues imagínate, yo fui 4 años director, entonces era de que yo soy. Cuando empieza este tema del coach, que yo me encontraba gente conocidos en aeropuertos, ¿qué andas haciendo? Yo lo de la empresa de sistemas. ¿Por qué? Porque esta parte del coach, instructor, entrenador, no era parte de mi identidad. Entonces, creo que es esa parte, primeramente, de la manera en que primero me relacioné con lo que hacía
y posteriormente a abrir posibilidades es disasociarte. Tú no eres lo que haces. Oye, qué Ay, interesante qué lo que padre estás lo que diciendo. acaba de decir. Hijo, no. Y Y a mí bueno. como médico, no, sí, definitivamente entiendo eso. Ahora, ahorita que estás mencionando eso, se me ocurre una pregunta. Hablando del miedo. ¿El miedo es una ilusión? ¿Existe? ¿Es la realidad? ¿O dónde vive? O nacimos con él, o lo aprendimos. Todo lo que me preguntaste, la respuesta es sí. Ok. Nosotros, mira, vamos a verlo así. Parte del miedo es lo que nos ayuda a sobrevivir. Totalmente. El primer objetivo que tú tienes cuando naces Sobrevivir. es sobrevivir. Vamos a verlo así, es no morirte. Ajá. Sí, ¿Va? sí, sí. Adaptarte al mundo. Claro, como adulto, mira, vamos a empezar de la adultez y de frases de Facebook y de libros, etcétera. Piensa en tus miedos, supera los miedos, atraviesa el miedo, etcétera. Digo, porque es lo que está de moda, porque vemos el miedo como algo malo, algo que nos limita, algo que no te atreves a tirarte a la alberca y en la alberca está el éxito, por eso te detiene. Sí, claro, claro. Pero bueno, nada de esas frases es falsa, solamente que se quedan demasiado arriba. Suficientes para que si te gusta una foto tuya, la pongas en Instagram y pongas la frasecita. Nadie va a leer la frase, pues según tú te ves bien. Dicen. Ok. Sí, no, sale la bikinuda, pero la frase motivacional. Y tu posición de yoga. Sí. Así de... Claro, claro. Bien. El tema está, si el niño no tuviera miedo, moriría. ¿Por qué? Porque tiene que sobrevivir. Claro. Entonces el niño al momento está en una temperatura y de repente llega un momento en que empieza a bajar tanto y los doctores de supervivencia dicen, güey, si esto sigue bajando te vas a morir. Así que llora. Él lo está decidiendo, no está pensando, deja llorar para que vengan. No. Es instintivo. Si tiene hambre va a llorar. Sí. Siente cualquier agresión a su cuerpo va a llorar. Sí. Si ¿Por algo qué? le duele, va a llorar. ¿Por qué? Porque el primer objetivo es evitar el dolor. Sí. Cualquiera que tenga sabe que hay un preprograma que está hecho para sobrevivir. Así es. Entonces vamos a lo interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un adulto que tiene miedos, que no se atreve, que miedo al éxito, que miedo al fracaso, que miedo a la relación, que miedo a estar solo, you name it. Y nos podemos ir a la fácil de decir, eso está en tu mente. Que ahorita vamos a hablar de esa frase que me encanta. Porque yo podría responder, ¿eso está en la mente o está en el cerebro? Generalmente cuando pregunto eso la gente se queda, pues es lo mismo, ¿no, güey? No, no es lo mismo. No. Vamos a verlo así. Nosotros vamos a pasar, o podríamos pasar por ciertos momentos, vamos a primeramente reconocer que existe, llamamos en sistemas un firmware o una preprogramación de todos y cada uno de nosotros por sobrevivir. Así es. Tú vas a tener miedo al dolor. O sea, digamos que ese ya es el miedo biológico. Tú vas, el miedo biológico. Con el que ya naces. Tú vas a tener miedo al dolor. Claro. Es algo instintivo. Hay experimentos donde a una persona le pasan 1000 imágenes en 5 segundos. Y en 2 imágenes hay una serpiente y hay un alacrán. Y le preguntan a la persona qué vio. Y va a ver la serpiente y el alacrán. Wow. Si aparece una serpiente, tú no dices, a ver, ¿qué especie será? Estamos en Monterrey, aquí no hay venenosas y el color está, no sé, y no me está viendo feo. No, simplemente brincas y... Pegas un brinco y Correré, no correré. Ok, pero entonces, Sí, claro. ¿por qué no decidiste eso? Cualquier tipo de instintivo. amenaza, de dolor, va a generar que ciertos sensores del cerebro se activen para decir, esto es peligroso. Ok. Ok. Y fíjate lo que hablo del cerebro, nuestra supervivencia, el cerebro más reptiliano que tenemos. Ok. Vamos a pensar en algunos eventos que pueden pasar en los primeros 7 años de nuestra vida. Vamos a decir uno, el más típico. Nace tu hermanito menor y tú tienes 3 años. ¿Qué puede ocurrir? Que tú te sientas desplazado por tu hermanito. Los dos padres van a empezar a ver al hermanito cuando tú antes tenías toda la atención. Claro. Sientes desplazado y el niño va a tener incluso temas orgánicos, desde alergias, se orina otra vez en la cama, tartamudea las palabras Se que pelea en la sabía, les deja escuela. salir, se pelea en la escuela, cambios de comportamiento. Sí, claro. Pero vamos a pensar en los primeros 3 años. El niño no puede explicarse porque todavía no se forma el neocórtex. El niño no tiene lenguaje. A veces hay padres que así como ven al perrito que dicen, ay, si este perrito pudiera hablar lo que me diría, porque yo veo que nomás le falta hablar. Y a veces piensan que los niños es igual, que el niño no es que como no hables porque no habla español. Y no. Pero si no, el niño no, como no te puede hablar a ti, tampoco se puede hablar a sí mismo. Reflexiona en este momento, ¿en qué idioma se hablan? Claro. Entonces, el lenguaje no Siente existe. cosas, pero no las sabe Tú explicar. sientes,
Es que ni siquiera hay una estructura Sí. para explicarlo. Sí, pues él no va a decir, ay, de seguro me siento desplazado por mi hermanito. Seguramente, Pues y no. quiero decirle a mi papá que me ponga atención. No No, sucede así. claro que no. Simplemente está ahí. Mira, te voy a Así poner un es, ejemplo Así es. que para mí fue fascinante, y lo es fascinante. En una ocasión estábamos en la academia en Lima, en Perú. Ujú. Después de una sesión, decidimos tener un momento social con todos los que estábamos en el grupo. Habíamos 18, 20 personas. Y en este restaurante o grupo llega un chico y me presenta a su novia, a su pareja. Él era peruano, ella era alemana. Trabaja en la misma empresa, una persona muy agradable. Aparte, pues siempre apreciamos que un alemán quiera hablar español. Sí, claro, etcétera. claro. Bien. Y nada, todo se vea muy bien. Todo. Yo regreso a Perú 3 meses después, hacia el siguiente módulo. Me lo encuentro en el coffee break y le pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con Heidi? ¿Sigues con ella? Dice, no, viejo, ya no andamos. Pues antes de que yo dijera, pues mis condolencias, al rato te consigues otra y todo lo que decimos. Sí. O vamos a tomar un pisco y olvidar. Sí. Me dice, lo que pasa es que yo soy jodidamente celoso. Santo Dios. Y yo jodo todas mis relaciones con celos. Oye, y obviamente se le vino la tristeza. Y dice, no podrás, que ahora que estés aquí, apoyarme con un coaching. Y yo, mira, vengo solamente a dar esto y el lunes ya estoy de vuelta porque voy a Colombia. Pero mira, hoy voy a enseñar una herramienta de coaching y esto aplica. Si no te importa compartir el tema enfrente de todos, pues te puedo apoyar y podremos apoyar a los demás. Así cuando llega esa parte del ejercicio, el chico se ofrece. Entonces, bueno, me voy a lo básico. Okay. A ver si este miedo o el celo venía de algún recuerdo, que ahorita vamos a platicar. Pues nunca le habían sido infiel. Él no se declaraba así infiel. Que él supiera, su madre no había sido infiel, ni su padre tampoco. Y la infidelidad no estaba mucho en el entorno más allá de cualquier contexto que puede pasar. Ajá. Pero siguiendo indagando, llegamos al momento en que nace su hermanito. Y su hermanito nace con síndrome de Down. Oh. Entonces hubo un desborde de la atención. Claro. Cuando el chico se da cuenta, que viene un proceso catártico de llanto, y eventualmente significa que cada vez que su pareja toma el teléfono para revisar su WhatsApp, Siente eso. él venía en sentido de pérdida. Claro. Pero él no lo podía explicar. Pero ahora yo veía lo que antes no veía. Claro. Voy a retomar tu pregunta, si nacemos o los hacemos. Primero, muchas de las heridas emocionales en los primeros 7 años, escúchate esto que te va a parecer muy interesante, se almacenan en la misma parte del cerebro que el dolor físico. Eso significa que ante ciertos estímulos del exterior, que se pueden dar con tu relación de pareja o la posibilidad de tener pareja, se pueden activar cuando alguien te dice te amo, se puede proporcionar cuando alguien te ofrece un puesto. Antes de que tú decidas el neocórtex, tengo miedo, podré, no podré, automáticamente viene una emoción a la cual ni siquiera eres consciente. Okay. ¿Me vas siguiendo? Sí. A partir de los 7 años, ahora sí, con el abandono, con el rechazo, con la injusticia, esos tipos de recuerdos dolorosos también se almacenan, pero eso se almacena en el campo límbico. Es decir, no forma parte de la biología. Entonces, muchos de los miedos viven en el cerebro y muchos de los miedos viven en la mente. Oye, eso que estás diciendo, Wow. Álvaro, es mind-blowing, como dicen. O sea, me explota la cabeza. Y eso me lleva a una pregunta. Ahorita que estabas hablando de decir, oye, me fui a lo básico, los recuerdos, me surge una pregunta. ¿Cómo se forman los miedos en las personas? ¿Ok? El miedo, bueno, primeramente esto es que acabo de platicar. Los otros miedos, que hay que darles su importancia, y ahorita vamos a hablar de la manera en que los trivializamos, Okay. pero se forman de 2 maneras. Una es algo que te ocurrió. Vamos a decir que hay un miedo al dolor, que es el dolor físico, es algo sensorial, que lo reporta el cerebro, y hay un miedo al sufrimiento. Es decir, primeramente reconozcamos que el miedo es la anticipación de algo que no quiero que ocurra. Así es. ¿Estamos? No es algo que está ocurriendo. No. Es algo que no quiero que ocurra. Si yo me pongo, Quiero evitar. lo que hago, me pongo en mi presente, y si me enfoco en lo que no quiero que ocurra, voy a sentir miedo. Sí. Si me paro en mi presente y me enfoco en lo que sí quiero que ocurra, voy a experimentar entusiasmo. Esperanza. Entonces, señor, usted se va a casar. Entonces, ay, broncas, no va a haber dinero. Y si me, niños, y me sale con cuerno y si no puedo y si luego me discuto. se enferma. Y me enfoco en lo que no quiero, ¿qué voy a sentir con respecto al matrimonio?
Miedo. Pero si me dicen, matrimonio, y me enfoco en lo que sí quiero que ocurra, ay, pareja, trascender, niños, amor toda la vida. Anillos. Vestidos, Mercedes-Benz, mansiones, vacaciones en Europa. Kardashian. ¿Qué voy a experimentar? Entusiasmo, Sí, claro. enteos. El miedo me hace congelarme o caminar en sentido contrario. El entusiasmo me hace caminar en esa dirección. Y cuando existe una combinación, pues vamos, pero protegiéndonos con las manos. Entonces, dicho lo anterior, dado el miedo, vamos a hablar ahora del miedo a las emociones, que es el más común y del que tenemos que ver. Nadie va a coaching o a terapia porque, oiga, tengo miedo a que me golpeen. Y lo pueden golpear, sí. Usted no, siga con ese miedo, le va a ayudar a no morirse, ¿verdad? Oiga, tengo miedo a cruzar Constitución a mediodía sin ver. Yo también. ¿Sabe qué? Déjese el miedo, no, si no se muere. Pero ¿qué pasa con el miedo a emprender? ¿Qué pasa con el miedo a la intimidad? ¿Qué pasa con el miedo al éxito? ¿Qué pasa con el miedo al fracaso? ¿Miedo a socializar? Miedo a atreverme. A salirse del confort, del status quo. Entonces, bueno. En realidad, si regresamos a que el miedo es la anticipación de algo que no quiero que ocurra, en realidad lo que el cliente tiene miedo es a experimentar una emoción que conoce. Ok. Bien. Ya pasé por esta experiencia. Por ejemplo, yo les he dicho a clientes, a ver, ¿tú tienes miedo a que te deje tu esposo o tienes miedo a cómo te vas a sentir cuando te deje tu pareja? ¿Tú tienes miedo a perder el trabajo? Bueno, no, la liquidación, pues tengo para vivir de un año más mis ahorros. Y ahorita hay trabajo más. No, tengo miedo a cómo me voy a sentir cuando salga con una caja de cartón por esa puerta. Tengo miedo de cómo le voy a decir a mi pareja que no tengo trabajo o que me corrieron. O eventualmente tengo miedo a que lleguen las cuentas y no pueda hacerme cargo de ellas. Así por lo que tiene que ver conmigo. Los miedos tienen que ver, te forman por las emociones que yo experimenté, quitando el miedo al dolor. Si no, vamos a hablar del miedo a la mente. Y el otro es heredado. ¿Qué pasa? Es que un día va tu padre, cuando es niño, ahí por el campo, se vive el campo y se cae un pozo. Entonces cae en el pozo, no puede salir, empieza a gritar, ¡sáquenme de aquí, sáquenme de aquí! Nadie lo saca. Así que tu padre pensó que se iba a morir de hambre. Eventualmente lo echan de menos, pues ¿dónde está Alvarito? ¿Dónde está? Lo empiezan a buscar y al final encuentran el pozo y sacan a tu papá. ¿Tú crees que tu papá se vuelve a acercar a un pozo? En la vida. En su vida se vuelve a acercar. Sí. ¿Va? Sí, claro. ¿Pero qué crees? Un día ese niño va a tener hijos y lo primero que les va a decir cuando vayan, ya voy a la escuela, mijito, cuidado con los pozos. No se van a caer hasta dentro de uno. Así que el niño jamás se ha caído a un pozo, pero ve un pozo y le saca la vuelta. Claro. Digo, oye, mi papá no se ha caído a un pozo. Sí, pero ¿qué tal la señal? Cuidado con los hombres. Todos son los hijos de la fregada. Y andan ahí a los 15 años bailando. A ti de parito, me va a embarazar. ¿Y qué pasa? Los hombres son hijos de la fregada y en la medida que eso se introyecta, pues el que no es hijo de la fregada no es hombre. Así que sí o sí, nada más me fijo en esos. Entonces, volviendo, uno de los miedos es vivencias que he vivido que no quiero experimentar o de alguna manera que ya sea por el contexto, porque lo he visto o por lo que me han dicho, son cosas que no me han pasado, pero como si hubieran pasado. Híjole. ¿Estamos? Ahora, pero viene la parte pues, interesante. Podemos hablar del miedo. Más bien es, ¿y eso se quita, no se quita, se trata? Bueno, ya te me adelantaste porque lo que te iba a la siguiente preguntar... pregunta. Sí, no, lo que te iba a preguntar... No he dicho nada. Voy a estar casual. No, qué increíble porque justo lo que te iba a preguntar es, estoy seguro que mucha gente, obviamente cuando no puedes manejar algo vas, te acercas a un coach. ¿Cómo apoyas tú a alguien que se presenta con un miedo? Y sobre todo lo que hablabas, porque me pareció muy interesante esa separación del miedo físico, porque a veces como que el miedo está satanizado por la sociedad, como que el que te digan cobarde es algo que tú no quieres tampoco experimentar, ¿no? Y incluso también a la gente le cuesta trabajo primero reconocer el miedo, confesárselo a sí mismo y mucho menos hablarlo con alguien. Entonces, ¿cómo manejas tú eso cuando alguien se te acerca? Y tal vez, no sé si te ha pasado que tú identificas que la persona tiene miedo y posiblemente ella no lo está o admitiendo o reconociendo. Bueno, hay al menos dos temas muy grandes en todo lo que mencionaste. Primeramente, el miedo es como la envidia. Es una emoción que viven todos menos en ti.
Nadie reconoce en sí mismo. Sí. Sabe que existe y Ajá. es de gente compleja, pero tú eres incapaz de experimentarlo. El miedo a nivel identidad es algo vergonzoso. De hecho, luego te platico de un taller que ahora estoy formando, se llama La Paz de los Lobos. Claro, claro. Porque, y menos como hombre, en una sociedad Exacto. tan hecha al machismo, porque Así es. el miedo te hace menos hombre. Ujú. Tú mismo incluso ahorita que recién abriste la conversación, relacionaste miedo con vulnerabilidad. Ujú. Es decir, si tú, Álvaro, reconoces que tienes miedo, entonces te tendrías que quitar tu personaje Ujú. para verlo. ¿Por qué? Porque nuestro personaje no debe tener miedo. El personaje con el que interactuamos. Debe estar en control y debe tener todos los elementos. Mira, vamos a partir del hecho de que todo el mundo tenemos algún miedo. Ok. De hecho, tú puedes tener miedo con respecto a ti, Ujú. el miedo físico, el miedo emocional. Imagínate cómo se dobla o se triplica cuando tienes hijos. Ah, claro. Particularmente con las mujeres. Claro, claro. Yo a veces cuando quiero provocar que la gente siga en mis talleres les digo, entonces sepan que probablemente como madre difícilmente vas a ser feliz si percibes que uno de tus hijos no lo es. Así es. Pero si eres hombre sí puedes ser feliz aunque no lo sean. Y claro que les te quedan las mujeres, ¿cómo? ¿Por qué razón? Digo, ¿por qué razón? Has de pensar porque son unos hijos del... Primero, sí es cierto. Pero esa no es la razón y es una razón que la necesitamos todos los seres humanos, los mamíferos, para sobrevivir. Pero vamos al tema. El coach no trata difícilmente o compra que llegue una persona diciendo, coach, venga, quíteme el miedo. Claro. Generalmente la persona está diciendo, mira, hay una manera que nos puede servir a todos, voy a hablarle aquí a la cámara, nos puede servir a todos como un autodiagnóstico. Ajá. Dicho lo anterior y como le digo a toda persona que ha entrenado, no existe el autocoaching ni la autoterapia, ni mucho menos, porque nos preguntamos y nos respondemos en el mismo ámbito que nos tiene circulares. Necesitamos la pregunta externa. Así Claro. es. Pero si queremos hacer como un diagnóstico, como el que quiere saber si tiene diabetes o tiene tal cosa y se pincha. Empecemos contestando, ¿qué es importante para mí? Para mí importante es mi familia, para mí importante es mi dinero, para mí importante es ahorrar para la vejez, para mí importante es cuidar mi cuerpo, para mí importante es la salud. Alguna gente habla de sus valores. O sea, ¿qué es importante para ti como ser humano en este momento? No hace 20 años, hoy. Ujú. Que tienes tantos hijos, que tienes tanta edad, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es? Bien. Ajá. Y bien, la persona te podrá hacer la lista. La siguiente pregunta es devastadora. Vamos a elegir 3 semanas. ¿Qué has hecho en las últimas 3 semanas que sea congruente con eso? Ya lo que está todavía más jodido. ¿Qué has hecho en las últimas 3 semanas que sea incongruente con eso? Desde comerte 3 pizzas cuando dices que la salud es importante, cuando tienes sobrepeso, hasta no pasar tiempo con tus hijos cuando dices que es lo más relevante que quieres dejar, cuando te quedaste viendo Netflix en vez de prospectar clientes cuando dices que el dinero es lo más importante o estar en ciertas maneras, o tener ciertas costumbres cuando dices que la admiración de tus hijos es lo más importante. Esto no es un espacio de juicio externo, es un espacio de un juicio externo desde el cual, ¿por qué diríamos las personas somos congruentes o incongruentes? Ujú. Yo ahorita voy a rezar el miedo. Ujú. Y ya me dirá, bueno, es que somos incongruentes. Ahí te va. La persona que dice que quiere un matrimonio brutal y anda en la infidelidad. Ujú. La persona que dice que su salud es importante y anda comiendo McDonald's todos los días. La que dice que es importante ser a tus hijos y la verdad ni los pela. Esa persona es congruente o incongruente. De aquí partimos los coaches. Así es. Todas las personas son congruentes, todas. Pero no todos sabemos con qué. Así es. No, cuando dijiste eso en la certificación, bueno, yo Bueno, me caí de la silla, Álvaro. Es que o sea, mira, está muy cañón. el ejemplo que yo pongo en certificación porque es muy rico y es muy nítido. Sí, sí, sí. Yo platico el ejemplo de esta señora que llegó a un taller transformacional Ujú, con el tema de que su marido la golpeaba. ujú. Es más, por estar en el taller podía ser golpeada el otro día, por llegar tarde. Ah, sí, claro. Ujú. Entonces, pues ella narra la experiencia de que en alguna ocasión el marido le pegó tan duro, o se hizo tanto desorden en la colonia que le hablaron a la policía. Y esas veces raras, pues que la policía llegó a tiempo. ¿Qué llegó? ¿Y qué fue? Sí, pues es que
Habla a la policía y habla a los de la pizza, llegan primero las pizzas que la policía, ¿no? Sí. Claro. Pero nada, así que llevan al tipo detenido. Ella tenía dos opciones. Una, levantar una denuncia porque tenía una lesión física que era visible. O bien, no hacer nada. Y pues, el tipo salía pagando una multa administrativa. Ella va con su padre, con sus hijos, y le dice, padre, ¿podemos quedarnos esta noche acá? El padre le dice, los niños sí. Tú no. ¿Cómo? Esto pasó hace 2 meses. Y yo te dije que rápidamente te separaras del tipo y empezáramos a tramitar un divorcio necesario. El tipo vino a pedirte perdón. Y yo te dije que iba a volver a pasar y te regresaste con él, te vas a mis nietos. Y yo te dije que si volvía a pasar, no contarás conmigo, así que te lo voy a cumplir. Mis nietos no tienen culpa, pero tú no vas acá. ¿Qué crees que hizo ella? Regresó con él. Regresó con él. Ahora, imagínate que tú tienes una amiga, una persona que está en esa situación y le preguntas, amiga, date cuenta. Bueno, le dices, amiga, ¿por qué regresaste con él? ¿Qué te va a decir? Por miedo. Bueno, no te No, decía por miedo. ¿qué te va a decir? No, pues es que mi papá ya no me aceptó de regreso y pues no me pero- quedó otra opción. No, ¿Por yo qué lo tengo, aceptaste? Yo tengo uno que está así y que dice, es que lo amo. Yo le pregunto, ¿qué es lo que Ahí te va. amas? Una razón. Porque va a cambiar, una razón, me porque pidió va perdón. a cambiar, porque lo amo. ¿Por qué otra razón una mujer que la golpean dice, tengo que estar aquí? Sí. Porque Esta vez sí lo vi bien arrepentido. ¿Por qué otra razón? pues porque o sea, porque está casada y pues Porque estoy tiene casada, que perdonar todo. no quiero ser la divorciada, Ajá, mis ajá. hijos, No. económicamente. Y todas son explicaciones que hacen sentido Sí, ¿qué voy del a punto de hacer? vista consciente. Así es. Entonces, esta señora se pone a trabajar. Ya entró al taller. Y llega a un espacio cuando tenía 16 años. A los 10 años tenía su novicito que tenía 16, 17 años y ella quedó embarazada. Y era un pésimo momento en su vida para ser mamá. Así que ella no le dice nada a sus padres y decide abortar. Años después conoce al hombre con el cual se casó, con el cual tuvo sus hijos. Y hay un momento en que a ella le dan en sus brazos. Uy, Quiero que piense el amor que puede experimentar una mujer cuando le ponen en sus brazos. Pero se acordó de alguien. ¿De quién se acordó? del Del bebé bebé que que abortó. murió. Bien. ¿Eso qué emoción crees que le trajo? Acordarse. Culpa. Culpa. Y como lo vemos en coaching, todas las emociones tienen un pedido y la culpa pide Castigo. castigo. Así que ella estaba utilizando un hombre. Que la castigo. Porque cada vez que la golpeaba, ella estaba expiando Su culpa. su culpa. ¿Estamos? O sea, me lo merezco. ¿Cómo puedo hacerme cargo de la culpa que siento? Por medio de castigo. Entonces la gente que tiene culpa se castiga con enfermedades, se castiga con escasez, se castiga yéndole a un equipo de fútbol perdedor. ¿No? Es decir, nos castigamos con cáncer. Ya perdimos a la mitad de Monterrey. Yo no he dicho el nombre del equipo. Eso lo pusiste tú. Se lo pongo yo. Pero bueno, entonces, obviamente la mujer, una vez que Sí, es o se su punto, consigue un trabajo donde la claro, tratan mal. el tema está que cuando ella trajo lo que era inconsciente al consciente, todo cambia. Todo cambia. El papel que tenemos nosotros, el papel que yo invito a todo el mundo que esté viendo esto, es cuando tú detectas, primero, y llego a la premisa que hice un momento, las personas somos congruentes. Ella todo el tiempo que estaba con un hombre, si ella le hubieras preguntado del consciente, diría que ella se ama y que se respete y que busque un hombre que la respete, pero ella no era congruente con eso. Así es. ¿Por qué? Pero era congruente con algo que no se ve. Cuando tú empiezas algo y no lo terminas, cuando tú eres de las personas que empieza un proyecto y se le acaba la gasolina a la mitad, cuando tú eres una persona que dices que amas a tu mujer, pero a veces no la quieres ver, tú eres congruente con algo. Y probablemente requieras un ejercicio, probablemente requieras un coach, requieras una buena plática para poder saber con qué eres congruente. Una de las cosas con las que mayoritariamente nos genera este espacio entre lo que decimos y lo que hacemos es un espacio que es el miedo. Así es. ¿Qué es lo que hace el coach? Por ejemplo, puede ser un miedo biológico, ¿estamos? O un miedo emocional, a experimentar la emoción, dado que recién comenté que hay miedos que no tienen que ver con la supervivencia física, que están almacenados como si fueran supervivencia, como el chico peruano. La labor del coach es traer lo que no es consciente al consciente. Al consciente. Generalmente las personas en ese momento preguntan, tienen su catarsis, ¿y ahora qué hago? Y probablemente no tengan que hacer más nada, Así es. porque ahora veían lo que antes no se veía.
Yo recuerdo esta anécdota, si te sirve. Yo cuando fui hecho director de la última empresa que trabajé, fue un rebote. Se vinieron las empresas telefónicas todas a Monterrey. ¿Te acuerdan? Estaba Alestra, estaba Vantel, estaba Axtel y demás. Entonces, quien era mi jefe fue llevado con un gran puesto en tecnología a otra empresa y me dice, ok, en 3 meses vienes tú. Obviamente la empresa en la que trabajaba, pues no sé poner los dos de sistemas, porque aparte estábamos implementando un sistema. Y bueno, hice un arreglo para que yo fuera el director, para no irme. Okay. El tema fue que yo era muchísimos años menor que cualquiera del board de directores, muchísimo menor. Y era una empresa, pues, regiomontana, donde pues no se da mucho el Rising Star o la estrella. Pues, yo en aquel entonces tenía 33 años. ¿Y el resto y 50? de 50 para arriba, exacto. Wow. ¿Qué pasó? En aquel tiempo te hubiera dicho, eran ancianos de 50. Te digo, estaban en la flor. Chavitos. ¿Qué pasó? Esto ya se empezó a poner agresivo. El tema está que evidentemente yo tenía un personaje. Ajá. Y me acuerdo que había una persona que hoy estimo mucho, el licenciado Santa Cruz. Él era el director legal. ¿Qué es que llegaba? Me daba una palmada al paso. Señor, obviamente, ¿cómo está? Y así como que, yo soy director también. Y señor, obviamente, y hasta que un día llegué temprano a la reunión, él estaba ahí, me saludó de atención nuevamente, y yo lo sentía así como que un tipo de bullying, o no sé a qué se refería. Y me dice, ¿sabes por qué te digo obviamente? No. Dice, ¿por qué antes de hablar dices obviamente? Te dan la palabra y tú, bueno, obviamente. Bueno, la siguiente vez que iba a tomar la palabra, dije, ¡oh! Y lo dejé de hacer. Porque lo hizo consciente. Porque lo que antes no veía, ahora lo veía. Sí. Este chico, cuando su nueva novia ve el WhatsApp, ¿va a sentir celos o no? Claro que los va a sentir. Pero ya va a saber porque es por una qué. programación. Ese es un engrama. Pero ahora es consciente de ello. Así es. Hay una gran pregunta que una vez hacía un maestro que preguntaba a Leonardo Walk, que decía, ¿tú crees que nosotros elegimos nuestras emociones? Y desde el punto de vista de tanta lectura, claro, yo elijo mis emociones. Elijo ser feliz. Elijo ser feliz, yupi. Pues suena, oye, pues qué güey estamos todos que les parece que estamos eligiendo preocuparnos. Sí, claro. Tú ve y dile a una persona que está en un duelo por una ruptura amorosa, deja de pensar en él, elige superarlo. Oye, ¿tú crees que yo me quiero sentir así? No. ¿Tú crees que si yo pudiera, no me sentiría así? Claro. Entonces, el engrama significa, son ciertos programas, nuestras neuronas llevan a cabo una sinapsis. Imagínate que tenemos programitas. Por ejemplo, alguien puede tener el programa que si alguien llega con la mesa y dice, ¡carajo! Y le pega a la mesa, alguien le va a dar miedo, otro se va a parar de la mesa y hasta su jefe le va a decir, ¿qué trae, jefe? Porque pues es un engrama, es una programación ante un estímulo. Bajo este tipo de emociones, pues probablemente yo no elijo la emoción. Okay. Yo elijo qué hacer con ella. Así es. Pero justamente en los momentos en que nosotros estamos activando emociones como el duelo, como la tristeza, como el miedo, como la culpa, es cuando buscamos apoyo de los coaches. Justamente ahora en la certificación estamos viendo el tema de las heridas y lo importante es nunca te identifiques como una persona herida. Nunca. Nunca pongas la herida a nivel identidad. Porque si no, pues, ¿cómo la sanas? Si es parte de ti, ¿no? Exacto. Yo Yo soy esta herida. Yo soy con la injusticia. Yo soy. No, y bueno, a mí, yo me acordé, ahorita que lo estás mencionando, lo de traer lo del inconsciente al consciente. Nunca se me olvida, Álvaro, cuando fuimos a la convención. Ay, que ya estoy esperando con esa, es la que sigue, a Mazamitla. Yo también. No, maravillosa la experiencia, desde que llegué hasta que nos fuimos. Pero que yo traía muy fuerte el tema del divorcio de mis papás, ¿no? Y pues traía todo un duelo, porque también, o sea, el que tus papás ya no estén juntos y que estén en temas legales y pleitos y demás, como hija, ver eso, como, pues, de hecho, por eso es que yo llegué a los temas de coaching, ¿no? Primero al transformacional y luego la certificación y demás. Pero me acuerdo perfecto que estaba, pues, toda la gente y estaba Fernando, Sánchez es, ¿no? ¿Sí? Sanz. Y pues me pasa al frente y ahí empieza a darme, pues creo que era microcoaching. Entonces, pues ahí yo tengo un quiebre,
o sea, muy fuerte porque realmente, pues todo o sea, lo que para mí era una nube, una tormenta, donde a mí me estaba llevando la fregada, ¿no? Al final lo vi y pues simplemente era, pues, aceptar que yo ya, pues que yo era hija de papás divorciados, que no se iban a reconciliar, que aceptar que iba a ser un pleito legal de años, que hasta la fecha sigue, y tú sabes. Bueno, yo no te voy a hacer coaching ahora. ¿Eh? Pero acabas de decir, yo soy hija de papás divorciados. Fíjate cómo está a nivel identidad. Sí, o sea, y yo no quería ser hija de papás divorciados, yo quería ser hija de familia, pues, no divorciada, ¿no? Entonces, eso a mí me causaba mucho sufrimiento. Y a lo mejor un día decides ser Maribel. Ay, no empieces a hablar. A eso te expones cuando platicas con Álvaro. Pues solo invitemos, soy hija de la mala vida. No, viste Game of Thrones, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces vas a decir Maribel, tercera de mi nombre. No sé qué tal. O sea, hay que decir todo su pasado. Mira, o sea, yo los soy dragones. Soy Álvaro, soy hijo de papá, unidos de abuelos, diabético. Sí, tienes razón, pero por eso lo invitamos. No, sí. Oye, totalmente. Y bueno, híjole, es que se me ha ido el tiempo como agua. A mí también. Pero no me gustaría que termináramos antes de que nos digas, porque mencionaste algo muy, muy interesante casi al principio, en donde hablabas del miedo útil. Entonces, háblanos un poquito de eso, porque la gente normalmente tiende a asociar el miedo como algo negativo que hay que evitar a toda costa. Pero el miedo en momentos puede ser útil. Cuéntanos de eso, Álvaro. Todo el tiempo, mira. Sobre todo el tema de la adultez. Vamos a decir que el miedo es como, diría Joe Dispenza, como si estuviéramos cableados. Es nuestro cableado. Un día, papá nos decía, bueno, si tiendes la cama una semana, te compro un balón. Si no la tiendes, te doy con el cinto. Entonces empezamos a entender que nos mueve el miedo y nos mueve el amor. Hoy día muchos de nosotros como gerentes, como gente que tenemos gente a nuestro cargo, movemos a la gente con miedo y con amor. Tú puedes hacer dos cosas en un espacio de total madurez. Tú puedes buscar cambiar tu cableado o aprovecharlo. Te voy a poner un ejemplo trivial. ¿Conocen ustedes personas que dejen todo al final y que todavía digan, sí, pero es que como dejo al final, me enfoco y saco todo, pero lo saco? ¿Conocerán algunas? No digo que sea en esta mesa, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Entonces, de repente esas personas dicen, bueno, ¿cómo puedo sacar ese provecho? Bueno, voy a adelantar mis due dates una semana. Claro. Para yo mismo hacerme cuenta que es así. Como el que es impuntual media hora, bueno, entonces deja punto media hora antes, como si tuviera chueca la mira y pues entonces apuntas para allá. O el boliche, yo tiraba para un lado y iba para el otro, pues entonces así apuntaba para allá y ya sabía que la bola se iba al centro, ¿no? Ok, sí. De la misma manera es, si yo sé que hay ciertas cosas que me dan miedo, entonces en vez de cambiar mi cableado, ¿cómo lo utilizo voy a moverme para que no estar así? Claro. Voy a evaluar a los clientes para no ser pobre. Voy a hacer esta cosa para no quedarme solo. Ya Mira, te entendí. es decir, con el cableado, desde mi experiencia, el movimiento desde el miedo es más socorrido, activamos más rápido. Creo que el tiempo nos da, sino te daré un ejemplo de lo que hicimos aquí en una maquila coreana. Trabajan aquí para una armadora, pero ellos tuvieron que armar un sindicato. Y obviamente hay una incubadora que les dice cómo incubarse, cómo poner la empresa. Dicen, haz tu sindicato, todo el mundo tiene que estar sindicalizado, pero si tú no lo haces, van a venir a una central obrera y olvídate, pierdes el control, que hagas un sindicato blanco. Claro. Entonces, entre las prestaciones, ellos les llama la atención cómo de sugerencia había un bono de puntualidad. Imagínate para esta cultura. Bono de puntualidad. O sea, tengo que premiarte por hacer lo que te toca hacer. Se supone que tienes que hacer. Me vas a dar descuentos si te pago la quincena a ti. O sea tú trabajas estas horas y yo te pago. ¿Por qué tengo que pagarlo? Pero bueno, ese es el tema. Que con todo y su bono de puntualidad la gente llegaba tarde. Claro. Pero cuando dicen, ok, 3 retardos, te descuento un día. No. Eso movía más a la gente. ¿Por qué? Porque es el cableado donde la gente, no tanto el premio, sino el tema del castigo. Así es. Así que voy a decir que hay bueno o malo. Hay uno que es orgánico, hay otro que es aprendido. Todo aquello que nos aleje de lo que decimos que queremos es a lo que hay que ver. De manera que una vez que veamos que quizás el miedo o una emoción, lo que está al frente, probablemente cuando esté al frente y más consciente, las acciones son distintas. Y eso también se puede hacer en un proceso de acompañamiento que no dura más de
3 sesiones. Qué maravilla, Álvaro. Ay, qué Dime dos cosas padre. más aprovechando los minutos que nos quedan. Dame en un minuto un ejercicio que le pudieras proponer a la gente que quiere trabajar, vamos a llamarlo así. No evitar, no darle la vuelta, no. Trabajar un miedo y en el último minuto quiero que nos hables de La Paz de los Lobos. Bueno, como ejercicio, justamente el que propuse. Ok. El que propuse. Haz primeramente una lista de lo que es importante para ti y luego ve en qué acciones eres congruente con eso o no. Okay. Si no, no es que estés mal. Eres congruente con algo que no alcanzas a ver. A ver. Si te quedas viendo Netflix, te vas a poner etiquetas, que soy un flojo, es que soy. No? No, eres quizás adicto a alguna emoción. De esas que no te apoyan. De acuerdo. ¿Y qué se requiere? Alguien que te apoye a poner la emoción al frente. Algo que no quieres. Si no te vas por la etiqueta, ay, tengo miedo al éxito, tengo miedo al fracaso, yo pongo en mi Facebook y ya somos del club de los que somos. Pues sí. No, qué padre, la verdad, ese ejercicio, yo en lo personal lo voy a hacer. O sea, sí se me hace muy, muy interesante. Y nunca paramos de descubrirnos, de conocernos. Álvaro, estoy súper, súper feliz de que nos hayas acompañado Espérate, La Paz de los Lobos. Sí, falta La Paz de los Lobos. ¡Ay, perdón! Mi comercial. Okay. Claro. Bueno, es que iba a decir que ya los que lo quisieran seguir, Bueno, vale, etcétera, vale. etcétera. Bueno, ok. Los que quieran seguir a Álvaro, que les interesen estos temas o que les gustaría más, en la descripción les vamos a dejar más información de dónde lo pueden encontrar. Yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Si ya eres coach o tienes como certificaciones y demás, la convención, no. Este año sí va a haber, ¿verdad, Álvaro? Dios mediante, sí. Ok, muy bien. Está muy, muy padre. Y ahora sí, platícanos. Oigan, de La Paz de los Lobos. Y me gustaría que aparte la gente que está en el grupo, pues que nos comparta su ejercicio y todo, porque ya que lo hiciste, sí, ahora sí. ¿qué hacemos con ello? Sí. Y pues vamos a seguir Sí, pidiendo los la ayuda de Álvaro valientes, para- los valientes que están en el grupo, pues compártanos, ¿no? Su ejercicio. Que no les dé miedo. Exactamente. Con Y, miedo. Álvaro, háblanos de La Paz de los Lobos. Ahora en pandemia me puse a escribir. Creo que fue un gran tiempo para hacerlo. Y derivado de esto, yo creo que es la creación pues, más grande con la que vivo, que es un taller que se llama La Paz de los Lobos, donde justamente habla del personaje que creamos para ser aceptados y no rechazados, cómo ocultar todo aquello. Nadie nos quiere débiles, nadie nos quiere vulnerables, nadie nos quiere gorditos, nadie nos quiere no exitosos. Y es algo que ocultamos, primeramente obtener el amor de los padres y luego este adulto que está partido en dos. Así Y es. luego vas a talleres o libros que dicen, tú eres luz, no eres oscuridad. Y ese el espacio es que eres luz y oscuridad. Sí. Tú eres la parte de enfrente y la parte de atrás. Así es. Tú eres ambas cosas. Pero, Y está bien. pero cuando vives enfrentado contigo, así que hacemos un taller de 2 partes, uno para integrarnos, y luego esta energía de la lucha la ocupamos en temas económicos, en temas de arfines, incluso, que es algo sorprendente, en temas de sanación física. ¡Qué maravilla! Esto lo hemos hecho ya en Estados Unidos. Me encantaría luego compartir las manifestaciones de sanación física, que no era la intención del taller, que hemos encontrado a partir de ahí. Así que invitados a vivirlo. ¡Qué padre! Claro que sí. ¿Tienes ya programado para que aquí de una vez compartamos? Bueno, por lo pronto estamos fechas próximas en Dallas, en Nueva York y en Guadalajara. Bueno, ¡Ay, qué padre! vamos a tener toda la información Sí, acá sí. para que quien quiera empezar a tener esta experiencia, pues lo tenga. ¿Y tu libro cuándo sale? Julio. Julio. ¡Ay, qué emoción! Magnífico. Sí, Me invitas sí. aquí para platicarte. Sí, claro, Sí, encantadísimo. yo creo, sí, obviamente pues nos faltaron muchas cosas por hablar. Si les gustó este podcast, compártanlo. Compártelo a tu amigo el anti-coach. Sí, de verdad, coméntanos lo que te haya gustado, coméntanos en el grupo, nos puedes seguir también en Valiente con Miedo, la página de Facebook. El grupo también se llama Valientes con Miedo, es el grupo de Facebook. Compártenos tu ejercicio, compártenos qué te pareció este episodio, compártenos qué te pareció vernos en video y a todo color, ¿verdad? Y pues Vince, ahora sí. Pues nada más, Álvaro, agradecerte profundamente. Te queremos mucho. Sí, es muchísimo. un verdadero placer, no nada más a nivel del extraordinario profesional que eres, sino del extraordinario ser humano que siempre has sido con nosotros y lo que has aportado a nuestras vidas. Y pues nada más agradecerte y pues abrir una invitación para una posterior, otra participación de parte de Álvaro, Otro que se episodio. nos quedaran un montón de cosas en el tintero. Y recuerden que, El cobarde vive hasta que el valiente quiere. bye bye.